Ambiental. Sean ustedes muy bienvenidos a la segunda fecha del cuarto ciclo de coloquios organizados por la Unidad de Estudios de este tribunal. Hoy día nos aproximaremos al acceso a la justicia ambiental desde el punto de vista de los delitos ambientales. Damos una cordial bienvenida a los participantes que se han conectado y agradecemos muy especialmente la presencia de los expositores que nos acompañan el día de hoy. En cuanto a la forma de este coloquio, les comentamos que este se desarrollará a través de dos exposiciones por parte de nuestros invitados de 25 minutos cada una. Desde ya invitamos al público a realizar sus consultas en la caja de preguntas y respuestas, las que serán respondidas al final de las presentaciones de nuestros expositores. Este coloquio, les recordamos que está siendo grabado y quedará disponible en el canal de YouTube del Primer Tribunal Ambiental. Para dar inicio a este coloquio, invitamos al ministro titular, licenciado en Ciencias del Primer Tribunal Ambiental, el señor Marcelo Hernández Rojas, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Por favor, ministro. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan en este segundo coloquio de este año 2025. Tenemos participantes de todo el país, incluyendo también de algunos países de Latinoamérica, así que eso nos alegra muchísimo. Bueno, les doy la más cordial bienvenida, ¿no es cierto?, a esta serie de coloquios que en particular hoy día tiene el abordaje del tema de delitos ambientales, estado del arte y proyecciones, ya que lo que busca es generar un espacio de reflexión jurídica y técnica sobre los avances, las tensiones, los desafíos en la persecución penal de conductas lesivas al medio ambiente. Pero esto se enmarca dentro de un aspecto más global que tenemos como coloquios dentro de este año, que es el acceso a la justicia ambiental, ya que es un derecho fundamental que está consagrado en nuestra legislación nacional y también en acuerdos internacionales como el de Escazú, ¿ya? Y que se materializa en parte a través de herramientas penales eficaces y transparentes, como también nos van a ilustrar hoy día nuestros invitados especiales. En ello, la entrada en vigor de la Ley 21.595 sobre delitos económicos y ambientales marca un hito para el derecho penal ambiental chileno, ¿ya? Porque por primera vez nuestro Código Penal incorpora un capítulo específico que tipifica de forma sistemática los delitos contra el medio ambiente, como la contaminación, la extracción ilegal de aguas y el daño ambiental en particular, atribuyéndole sanciones proporcionales y reconociendo también la naturaleza empresarial de quienes cometen estos delitos al calificarlos como delitos económicos de segunda categoría. Esta ley complementa la protección sustantiva otorgada por la Ley de Base del Medio Ambiente, la 19.300, y también, por supuesto, nuestra propia ley, la ley 20.600 de tribunales ambientales, ¿ya? Al permitir que los antecedentes penales se conecten de una u otra manera con el sistema de tribunales ambientales, sobre todo cuando estamos hablando de demandas para la reparación del medio ambiente dañado, ¿ya? O sea, las demandas por daño ambiental. Bueno, estas reformas fortalecen el sistema de responsabilidad penal de personas naturales y jurídicas, refuerzan el rol de los mecanismos de prevención y compliance e introducen también sanciones efectivas que incluyen penas privativas de libertad de hasta 10 años de cárcel. Todo ello contribuye a disuadir conductas graves que afectan bienes jurídicos colectivos, como es la biodiversidad, el agua, los ecosistemas sensibles, la salud de la población, ¿ya? Reafirmando la función preventiva que tiene el Estado frente al deterioro ambiental. Asimismo, se avanza en la integración entre la justicia ambiental especializada, que en este caso corresponde, ¿no es cierto?, a toda la institucionalidad ambiental y los tribunales ambientales en específico, y por supuesto al sistema penal, mejorando el estándar del debido proceso para las comunidades potencialmente afectadas. Finalmente, quiero en particular agradecer a nuestros invitados especiales, destacados, ¿no es cierto?, expositores. En primer lugar, la fiscal del Ministerio Público, señora Ana María Aldana Saavedra, por su profunda experiencia en la persecución penal de delitos ambientales. Y en segundo lugar también al comisario de la Videma de Antofagasta, de la Policía de Investigaciones de Chile, al señor Luis Montesinos Sáez, cuyo trabajo investigativo es clave para avanzar en una justicia ambiental más asequible, técnica y oportuna.
Bueno, ambos claramente que con sus exposiciones, ¿no es cierto?, sus experiencias van a enriquecer esta jornada de intercambio interdisciplinario que busca fortalecer la protección penal del medio ambiente en nuestro país. Muchísimas gracias y que sea una excelente jornada. Bien, muchas gracias, ministro Hernández, por sus palabras. Ahora, con el objeto de profundizar en la investigación y persecución de los delitos ambientales a la luz de la nueva normativa penal ambiental, es un gran honor para nosotros como tribunal contar hoy con la participación de la fiscal Ana María Aldana Saavedra y del comisario don Luis Montesinos Sáez. Ahora iniciaremos esta jornada con la exposición de la fiscal Ana María Aldana Saavedra, titulada Un caso práctico a la luz de la ley número 21.595. La fiscal Aldana es abogada egresada de la Universidad de Concepción. Ella cuenta con diplomados en Derecho Ambiental, otorgados por la Universidad de los Andes y la Universidad del Desarrollo, así como de diplomados en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal de distintas casas de estudios de nuestro país. La fiscal Aldana cuenta con 22 años de trayectoria como fiscal, con especialidades en todas las áreas de competencia criminal, especializándose en delitos ambientales y causas de alta complejidad, unidad en la que trabaja actualmente junto a sus labores como fiscal jefe en Tomé. Asimismo, la fiscal Aldana ejerce como docente interina de la Fiscalía de Chile y profesora en materias de Derecho Penal Ambiental de la Universidad Adolfo Ibáñez y otras instituciones de educación superior. Además, imparte capacitaciones a personal especializado de la Policía de Investigaciones de Chile. Damos entonces una cordial bienvenida a la fiscal Aldana y le comentamos por favor que pueda iniciar su presentación. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero me permito quitar unos minutos para agradecer la invitación. La verdad es que es primera vez que soy invitada tan al norte. Estoy hablándoles desde Concepción, lugar donde ejerzo mis funciones. Y la verdad es que estoy muy feliz, no solamente por venir a hablar acá al primer tribunal ambiental, sino especialmente para hablar de un tema que me apasiona muchísimo, como es efectivamente la investigación de los delitos medioambientales. Para eso, voy a utilizar un material de apoyo para poder comenzar a conversar, puesto que efectivamente lo que voy a tratar de realizar en estos pocos minutos es explicarles lo que es un caso práctico que ya ocurrió y que va a ser analizado conforme a lo que es la nueva ley 21.595, que desde hace muy poco tiempo se encuentra vigente en el país y que afortunadamente vino a modernizar de forma muy importante la investigación de los delitos ambientales. Antes, eso sí, de comenzar a hablar de este caso práctico, quisiera hacer algunas consideraciones generales de por qué estoy yo acá hablando en estos minutos. Primero, indicarles que la materia que voy a tratar es de delitos ambientales. Esto es una investigación penal, no es una investigación administrativa, sino que efectivamente es una rama del derecho penal más especializada que tiene también a veces mucha vinculación con el delito, con el derecho económico penal, pero que no se refiere efectivamente a derecho administrativo ambiental. También les pido excusas desde ya, pero no puedo asesorar ni puedo comentar respecto de casos específicos que se estén tramitando o hayan sido tramitados. Y menos puedo todavía dar información de causas que estén actualmente en tramitación, puesto que eso vulneraría una disposición legal, que es el artículo 182 del Código Procesal Penal, y por supuesto no puedo hablar de aquello porque solamente son información conocida para las partes. Así, voy a utilizar un caso, pero ese caso se encuentra ya terminado y efectivamente fue terminado hace varios años. Por eso es que, ya habiendo sido expuesto en audiencias públicas, es que efectivamente lo puedo usar, en este caso, para fines más bien académicos. Así, entramos en materia. La nueva legislación está arraigada a partir de la ley 21.595, que fue publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2023. Estas normas lo que hacen es establecer un nuevo grupo de delitos ambientales, pero desde ya quiero dejar claro que esto no es que haya derogado
todos los delitos previos. Lo que hizo esta nueva ley es establecer nuevos delitos ambientales que se complementan a los ya existentes. Ahora, se creó un título nuevo en el Código Penal. Este título tiene un nombre que desde ya nos llama la atención porque se llama Atentados contra el Medio Ambiente. Porque efectivamente de lo que se trata es de proteger el medio ambiente y ahora desde una manera mucho más general, que no solamente englobe lo que es la salud pública, la salud animal, vegetal, sino que todas las partes que conforman el ecosistema, diferenciando claramente la protección de agua, suelo, aire y también de personas y otros seres vivos. Ahora, en algunos casos, y eso también lo voy a explicar un poco más adelante, se puede aplicar también a este tipo de delitos ambientales un nuevo estatuto que es mucho más duro, que son los delitos económicos de esta ley. Y esas tienen ciertas circunstancias que lo hacen todavía más grave, por circunstancias que voy a explicar. Primero, para entender un poco cuál es todo este universo de delitos ambientales, eh, pueden ver ustedes en la pantalla una serie de normas que están dispersas en muchos cuerpos legales. Es una de las dificultades claras que tenemos quienes trabajamos en esta área, puesto que al tener un hecho que sea denunciado o que sea conocido, por ejemplo, por medios de prensa, o que una comunidad estime que está afectando alguno de los elementos del ecosistema que los rodea, o a ellos mismos tal vez como personas, uno como investigador tiene que ver en qué cuerpo legal podría tal vez encajar ese hecho que nos toca investigar. Así, y solo a manera de ejemplo, el resto ustedes lo pueden leer en la imagen, está la ley de pesca, que en general lo que hace es resguardar los recursos hidrobiológicos. También el Código de Aguas, que establece, y esto es muy importante para la zona norte, la protección para la adecuada extracción y utilización de este recurso que en algunas partes es muy escaso y que por tanto tiene que ser muy bien resguardado por la ley. También están las normas del Código Penal, normas de minería, del medio ambiente antártico y otras tantas más, la ley de bosques, etc. Todos estos delitos se ven complementados además por el nuevo título que yo les contaba, el título que se llama Atentados contra el Medio Ambiente. Y todos estos delitos, tanto los del Código Penal, estos artículos nuevos, como los que mostré en la lámina anterior, pueden ser eventualmente objeto de la nueva ley de delitos económicos como un delito económico. Ahora, esto no ocurre siempre. Una limitante importante está en que para ser un delito económico ambiental, no solo ambiental, tiene que ser referido a empresas medianas o grandes, según los requisitos que establece la ley. También establece varias categorías la nueva ley y en este caso los delitos ambientales pertenecen a la segunda categoría que se establece en dicha normativa. Ahora, pero todas estas palabras tan complejas, en qué se traduce? Por ejemplo, si un delito es un delito económico ambiental, eventualmente puede significar que al aplicar este tipo de estatuto no tenga las atenuantes que antes normalmente se reconocían. Por ejemplo, si se sometía a conocimiento de un fiscal una causa que tiene que ver con delito ambiental y un imputado es un gerente de una empresa, por lógica, el gerente en general no tendrá condenas previas. Es lo que nosotros llamamos coloquialmente tiene 11.6, que en el fondo es un atenuante de no tener ninguna condena previa, irreprochable conducta anterior. Pero en el caso de que sea un delito económico ambiental, no se va a aplicar esa atenuante. También ocurría antes que a veces este mismo gerente, por normalmente sugerencia de su abogado defensor, concurría a la fiscalía a declarar para poder colaborar con la investigación. Esta colaboración también podía eventualmente configurar otra atenuante, la que nosotros, nuevamente en forma coloquial, llamamos 11.9. ¿Y qué ocurría? Con dos atenuantes, ellas hacían tanto peso que bajaban un grado la pena. Si esto corresponde, en este caso, ahora con la nueva ley, a un gerente
que está sometido a un delito que nosotros estimamos que es económico-ambiental, esas dos atenuantes no se van a aplicar. Y como no se van a aplicar, no implica una rebaja automática, como antes se entendía, respecto de estas penas. Y eso también va a tener un impacto importante en la pena eventualmente que les va a corresponder. ¿Qué otra cosa es importante de estos nuevos delitos también? Que estos nuevos delitos, algunos de ellos, tienen grandes, muy grandes penas. Antiguamente teníamos penas que más o menos tenían en promedio 61 días, 540, hasta 540 días. Muy pocos pasaban de 541 días a 3 años. Pero ahora tenemos delitos, por ejemplo, el del artículo 310, cuando se afectan parques nacionales o cuando se afectan humedales Ramsar, que llegan a una pena de presidio mayor en su grado mínimo. Esto significa desde 5 años y un día a 10 años. Y eso es pena que eventualmente puede ser privativa de libertad, lo cual en palabras simples significa que si se cometen este tipo de delitos que son más graves, ahora la Fiscalía podría pedir prisión preventiva sin ningún problema. Además de todo esto, esta nueva ley, además de ampliar el catálogo de delitos, también hace modificaciones a otras normativas, como por ejemplo, amplía también la posibilidad de que podamos perseguir la responsabilidad de la persona jurídica. Es decir, no solamente perseguir al gerente, al subgerente, al jefe de faena y al obrero, sino también a la empresa que pudiera estar contaminando o cometiendo alguno de estos delitos. Y también, a propósito de todo el tema que está, por supuesto, en boca de todos en este momento, que es crimen organizado, también los delitos ambientales pueden ser delito base de lavado de activos. ¿Qué significa esto? Que si alguna empresa se enriquece con el mal uso o el ataque de alguno de estos elementos del medio ambiente que están establecidos de la ley, eventualmente también pueden ser investigados por el enriquecimiento que pudieran haber obtenido a través de este delito. Y eso va a implicar no solamente que podamos pedir comiso, es decir, quedarnos con los bienes, con los dineros, mucho más allá de lo que podíamos antes, sino que también podemos perseguir un delito nuevo que tiene altas penas y además tiene otra cosa muy importante, y es que la Fiscalía tiene mejores herramientas para poder investigar, porque este delito de lavado de activos permite, por ejemplo, utilizar los mecanismos de investigación que tenemos respecto de la ley de drogas, interceptaciones telefónicas, entregas vigiladas, etc. Pero vamos, antes que se me vaya el tiempo, a un caso práctico para irlo analizando. Este caso ocurrió hace varios años acá en la octava región y es una investigación que involucró a la termoeléctrica Bocamina de Coronel. En esta termoeléctrica se tomó conocimiento por parte de quien habla que pescadores habían hecho una serie de manifestaciones porque indicaban que el agua estaba contaminada a tal grado que no habían peces ya en el mar. Y lo que ustedes ven es la primera página real de la causa que efectivamente se inició. Es decir, tomé una imagen del Diario del Sur de la época, se imprimió y se inició una investigación de oficio a raíz de estas protestas de los pescadores que alegaban contaminación del agua. Por favor, recuerden que lo que alegaban era contaminación del agua. ¿Dónde está la termoeléctrica Bocamina? Está en un punto situado cercano a Concepción, pero en este punto de la bahía donde está un punto rojo, un poco al sur de Concepción. También para explicar un poco cómo se investiga, en general, bueno, y esto yo hace varios años con un abrigo blanco, uno lo que hace en general es pedir que llegue personal especializado a investigar. En este caso, en la imagen, se puede ver que en el sitio de suceso, en el lugar donde estaba la contaminación, se encontraba la fiscal, en este caso yo, en esos tiempos, y además al lado mío hay alguien que tiene una chaqueta institucional, que es un funcionario de la PDI, comisario, en este caso el comisario Víctor Casanova, que era de la Videma y que me ayudó en la investigación de esa causa. Y frente a mí también hay dos personas a las cuales se les puede ver el símbolo de PDI, que son uno, un ingeniero acuícola, y la otra también era una ingeniera con especialidad ambiental, que me ayudaron a poder tomar las muestras de agua para poder acreditar o descartar lo que los pescadores nos estaban contando.
A continuación ustedes pueden ver una fotografía donde efectivamente nos introdujimos en el mar para poder tomar las muestras, donde buzos especializados de la PDI tomaron las muestras, se las entregan al perito para que éste las pudiera analizar. ¿Y qué concluyó esta toma de muestra? La toma de muestra lo que concluye es que los cuatro puntos de los cuatro puntos en que, perdón, los 5 puntos en que se tomaron las muestras están marcados con un indicador, y efectivamente a mí el que me interesaba era este punto, el punto 2, que era el que queda más cerca de la termoeléctrica. ¿Y qué concluyó? Concluyó en resumen que en los puntos de muestra efectivamente había una contaminación por mercurio, además en todo caso de otros metales pesados. Se encontró cadmio, se encontró vanadio, se encontró aluminio, y que en el caso sobre todo del aluminio sobrepasaba largamente los máximos permitidos, y en el caso del mercurio también, y que esto podía tener incidencia en un 37% de probabilidad con efectos biológicos observables. Y eso también se pudo acreditar que existía, puesto que lo único que se encontró en el fondo marino eran unas algas color rojo, que es lo que se ve en el punto 7, y que tenían en sus hojas, en la misma alga, una cantidad de mercurio muy importante. Ahora, al analizar el agua, la verdad es que nosotros no encontramos mayormente una contaminación notoria en el agua, sí en las algas, pero no en el agua. Entonces tuvimos que buscar, para hacer la historia más rápida, buscamos tanto en la termoeléctrica, en la chimenea que tenían, en el humo que salía, en todo lo que podía ser de la misma planta, pero no tuvimos éxito. ¿Qué fue lo que se nos ocurrió entonces? Empezar a buscar en los alrededores por los techos de las casas. Y lo que pudimos encontrar fue que en las canaletas de las casas, que ustedes si se dan cuenta, todos estos puntitos son casas, estos puntitos chiquititos. También había un colegio que estaba aquí. En los techos de las casas pudimos encontrar cenizas, y en las cenizas ahí sí encontramos mercurio, vanadio, cadmio, cromo y aluminio. Y con eso pudimos darnos cuenta que había un foco efectivamente de contaminación de metales pesados. La pregunta era de dónde. Y finalmente, después de bastante tiempo de investigación, pudimos determinar que provenía de esta parte que está aquí, esta parte superior, que era el vertedero de cenizas. En pocas palabras, la termoeléctrica lo que hace es con carbón, quema, genera combustión con el calor hace mover las turbinas generan electricidad. Pero en el caso de las cenizas que quedaban dentro de la chimenea, estas eran llevadas por camiones muy cerrados, en eso no teníamos ninguna objeción. Pero estos camiones cerrados se iban herméticamente dando la vuelta por el camino y llegaban al vertedero, donde las dejaban al aire, sin ninguna tapa, ni cubierta, ni domo, nada, solamente al aire. ¿Y qué ocurría? Dos cosas. Una, el viento hacía que toda esta ceniza se arrastrara y llegara efectivamente a toda la población. Y dos, el agua que estaba bajo el vertedero de cenizas se veía contaminada porque aquí venía una napa. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Al momento de construir este vertedero, se dejó como una indicación dentro de la resolución de calificación ambiental que tenían que haber mediciones de las aguas antes, durante y después de esta napa subterránea de agua. ¿Y qué pasaba? Antes el agua estaba espectacular, muy limpia. Debajo, más o menos. En este otro punto que estaba también aquí debajo del vertedero, más mala. Y a medida que iba saliendo, cada vez iba más mal y salía del vertedero lleno de estos metales pesados y llegaba aquí a la parte de la costa. Entonces, efectivamente, nos pudimos dar cuenta que había un problema en el vertedero de ceniza. ¿En qué terminó esto? Que logramos determinar que el primero de los imputados que aparece, este es el rol real, este es el rol de la causa con el RIT del Juzgado de Garantía de Coronel. El jefe de la planta, así como el jefe de Medio Ambiente, que es el segundo de los imputados, y el jefe nacional de termoeléctricas, los tres estaban en conocimiento que este vertedero de cenizas no tenía una buena mantención y que no estaba aislado, porque por diversas razones,
la cubierta impermeable había cedido y sabiendo ellos que había cedido, no la corrigieron, no la arreglaron y además habían otros problemas porque parte de esta capa impermeable también era sustraída por vecinos que la sacaban y con ellos lo ocupaban para tapar los autos. Esa fue la historia real. Terminamos finalmente con una suspensión condicional del procedimiento que entre varias condiciones lo que implicó fue mejorar el vertedero de manera definitiva. Ahora, ¿cómo traducimos este hecho a la luz de la nueva normativa? A juicio mío, si es que esto hubiera sido investigado el día de hoy, podría entenderse que tal vez estaríamos presentes frente al artículo 308 del actual Código Penal, que está incorporado como norma nueva de la Ley 21.595 de las que les hablé al principio. ¿Por qué? Porque en el fondo eran personas que en esta empresa liberaban estas sustancias contaminantes, mercurio, cadmio, cromo, aluminio, vanadio, y esto lo hacían afectando gravemente las aguas subterráneas, como lo pudimos acreditar, pero también el suelo y también el aire. Y que efectivamente eso llegaba tanto a las casas, a este agua, a esta napa que iba por debajo, al mar. Es decir, yo creo que efectivamente esto podría haber sido un artículo que podríamos haber aplicado. Ahora, quiero llamarles la atención en dos palabras que aparecen en el artículo. Afectación grave. Esto no es un delito de contaminación de cualquier elemento, ni cualquier cantidad que sea liberado, no. Tiene que afectar gravemente. Ahora, voy a ver en la lámina siguiente que es afectación grave, pero antes de pasar a esa lámina, quisiera indicarles de que para este delito la pena es de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo. En palabras simples, 5 años y un día a 10. Y esto implica una pena privativa de libertad, es decir, cumplimiento efectivo. No hay posibilidad de cumplimiento de libertad al día de hoy. Ahora, siguiendo con el ejemplo, ¿qué es entonces afectación grave? Se define en la misma ley y está establecido en el artículo 310 bis. Y en este caso, esto después ustedes lo pueden leer, voy a dejar el PowerPoint a disposición del primer tribunal ambiental. Eh, Hay varios aspectos que tienen que ser considerados, pueden cumplir uno o más. En este caso, efectivamente había una extensión espacial de relevancia, tomaba prácticamente un tercio de la comuna de Coronel. Tenía efectos prolongados en el tiempo que pudimos acreditar porque lamentablemente muchos niños fueron tomadas las muestras de sangre por distintas organizaciones cuando todo esto se supo y presentaron efectivamente metales pesados en la sangre. Ser reparable o difícilmente reparable, yo creo que también, porque la parte submarina de la bahía frente a Bocamina, la verdad es que era como un desierto. Uno veía en cámaras y la verdad es que no habían peces, no habían casi algas, no habían crustáceos, no había nada, absolutamente nada. Efectivamente alcanzó un conjunto significativo de especies porque antes los pescadores recolectaban especies hidrobiológicas en el lugar y después ya no. Y además ponía en serio riesgo de grave daño a la salud de una o más personas, principalmente respecto de los niños. Y el punto 7 yo creo que también afectaba servicios, o en este caso más bien funciones ecosistémicas de este elemento ambiental que sería en este caso el agua. Ahora, la parte feliz de la historia, y con esto ya voy terminando, es que eh, se logró terminar esta emergencia ambiental, por llamarlo de una manera más clara, de una manera bastante práctica. ¿Qué se hizo? Y esto no fue una idea mía, yo siempre lo he dicho, yo soy solamente abogado, no soy técnica especialista en medio ambiente, pero una de las personas que le tomé declaración, que era un ingeniero X, me dijo de que una de las posibilidades que teníamos era poder solucionar el problema cerrando bien el vertedero. ¿Cómo? No generándole un domo, por ejemplo, porque si no los gases podían generar problemas. No haciendo que no echara más ceniza porque la ceniza ya estaba en el lugar, sino que tapándolo y dejándolo impermeable para que el agua no cayera sobre esta ceniza y no lixiviara, o sea, no licuara estos metales pesados hacia abajo, ni tampoco los levantara con el viento hacia la población. ¿Y qué se hizo? Se instaló geomembrana sobre la ceniza, aquí debajo están las cenizas, y con esta capa bastante gruesa se empezó a cubrir.
también con estas geoceldas, que fueron rellenadas con un material estéril, que era este. Entonces quedaba la geocelda, el material estéril, la geomembrana, y sobre eso además se puso otro material que era en tierra, y sobre eso vegetación, para que no fueran a robar en algún momento esta geomembrana. Ahora, esto no lo revisé yo. Dentro de la suspensión condicional, le pedimos al centro EULA de la Universidad de Concepción que vigilara que la empresa que estaba encargada del cierre del vertedero efectivamente cumpliera con lo que se había comprometido. Y esto fue certificado por el doctor Baldovino del centro EULA, quien cada mes me enviaba, durante 18 meses, me enviaba un estado de avance de este cierre del vertedero, y que efectivamente concluyó que ya estaba cerrado y que efectivamente no iba a generar problemas. Ahora, Fiscal, estamos casi en el tiempo, muchas como lo gracias, voy acordamos. terminando. Muchas gracias por el aviso. Este vertedero efectivamente quedó cerrado. Bocamina, que estaba en las cercanías, después también fue cerrando sus operaciones. Pero una de las cosas que más en lo personal me llamó la atención al cabo de los años es que detrás de Bocamina, para el lado de acá, se encontraba una escuela que, cuando nosotros íbamos a realizar las diligencias de sitio de suceso, la, la directora, las profesoras, incluso los alumnos, en los delantales que eran blancos, se veía una sustancia ploma muy similar a la del vertedero de ceniza. Esa sustancia ploma, que eran estos residuos, se les pegaba, se pegaban en las ventanas, era al tacto pegajoso. Ese tipo de sustancias también quedaban en el suelo y impedían de que florecieran las plantas, los árboles se secaban, los niños preferían no jugar afuera, y habían pensado en cerrar la escuela. Al cabo de unos años, después de que esto ya pasó, unos 5, 6, 7 años, me tocó ir de nuevo al lugar. Fui nuevamente a la escuela con personal de la PDI, andábamos haciendo otra diligencia así, y me entrevisté con la que en ese momento era directora, que al momento de los hechos era la jefa de UTP, y me mostró con mucha alegría, y también fue una alegría para mí ver que los niños no tenían esas manchas que se les pegaban en el delantal, habían árboles, las flores estaban abiertas, y de hecho hasta cantaban pájaros. La verdad es que ahí uno puede darse cuenta de que efectivamente el ecosistema se puede reparar si se toman las medidas adecuadas. Este vertedero terminó cerrado, y terminó, como les dije, con una forma bastante agresiva de cierre, pero que era la más efectiva y que terminó por dar finalmente, creo yo, una buena solución a lo que es la comuna de Coronel. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, fiscal Aldana. Nos ha entregado una visión práctica del acceso a la justicia ambiental. En este caso, sobre todo nosotros, solo recapitulando, a través de este caso simulado de atentado al medio ambiente, a la luz de la nueva ley de delito económico, nos ha permitido comprender de mejor manera algunos de los componentes considerados en el marco de la protección jurídica del medio ambiente, las diligencias investigativas que el Ministerio Público puede solicitar en el marco de la investigación penal y las posibles formas de término del procedimiento. Fue bastante ilustrativo. En ese sentido, continuando también con nuestro coloquio, a continuación contaremos con la intervención del comisario Luis Montesinos Sáez, de la Policía de Investigaciones de Chile. El comisario Montesinos es investigador policial, título profesional otorgado por la Escuela de Investigaciones Policiales Arturo Alessandri Palma. Cuenta con una trayectoria de 22 años en la institución, especializada en el área de investigación criminalística, desempeñándose en distintas unidades vinculadas a la persecución de delitos. Además, es ingeniero de prevención de riesgos, calidad y medio ambiente, y ha cursado diversos diplomados relacionados con su formación profesional, otorgados por el Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior y el Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El comisario, desde hace 3 años, forma parte de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, BIDEMA, de Antofagasta, donde ha centrado su labor en la investigación de ilícitos que afectan al entorno natural y al patrimonio cultural de nuestro país. Reiteramos nuestros agradecimientos al comisario Montesinos por participar en esta actividad. Desde ya, comisario, puede iniciar con su presentación, la que está titulada El rol de la BIDEMA Antofagasta en la persecución de los delitos contra el medio ambiente. Lo escuchamos.
Bueno, primero que todo, buenas tardes. Me presento, como bien dijo don Roberto, soy el comisario Luis Pontesinos Sáez, de la Policía de Investigaciones de Chile. Primero que todo, agradecer enormemente la invitación por parte del primer Tribunal Ambiental a este coloquio. También agradecer a los oyentes, en este caso, que están convocados. Y de sobremanera, mandar un cordial saludo, en este caso, a la fiscal Ana María Aldana, cuya presentación fue excelente en relación a la investigación penal, en este caso, de los delitos del medio ambiente, en los cuales nosotros también efectivamente tenemos injerencia como auxiliares del Ministerio Público. En el fondo, señalar en este caso en mi presentación. Bueno, en este caso, el rol de la Policía de Investigaciones de Chile en relación a este tema es lo que quiero explicar a continuación en mi exposición. El rol fundamental que tiene la PDI en cuanto a la investigación de los delitos, en la organización que tenemos nosotros directamente en relación a los delitos medioambientales, a la persecución de los delitos medioambientales y de patrimonio cultural. Y también hablar acerca de nuestra metodología de trabajo respecto de forma práctica en cuanto a la investigación que nosotros realizamos acerca de este tipo de delitos. Bueno, Eh, sí, Comisario, todavía no inicia la presentación, por si acaso. sí. No, no lo podemos ver. A ver. ¿Comparto la presentación? Sí, sí, por favor, puede compartirla a través del Zoom. Sí, ahí está compartiendo la pantalla. Ya. Bueno, disculpando el infortunio. Bueno, como bien dije, la Policía de Investigaciones de Chile tiene un rol fundamental en cuanto a la investigación de los delitos contra el medio ambiente. Bueno, en este caso, mi exposición, lo que voy a presentar ahora es acerca del rol fundamental que nosotros tenemos en cuanto a la investigación de estos delitos, la organización que nosotros tenemos a nivel de Jefatura Nacional de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, cómo nos organizamos nosotros como VIDEM a nivel nacional, ya a esta altura en el año 2025. Los delitos que principalmente investigamos es cerca en el área, en el sector norte de la región de Antofagasta, y vamos a hablar un poco acerca de la metodología de trabajo que nosotros tenemos como investigadores policiales. Eh, y principalmente, y para que la comunidad lo tenga bien en claro, por así decirlo, es cómo y dónde se deben denunciar este tipo de delitos. En este caso, mencionar varios tips para que la comunidad en general lo tenga presente al momento de querer informar estas situaciones. Bueno, primeramente señalar que como Policía de Investigaciones somos una institución jerarquizada y disciplinada que es auxiliar del Ministerio Público en materias investigativas de delitos. En este caso específico, en materia investigativa de delitos contra el medio ambiente y patrimonio cultural, donde nosotros también dependemos administrativamente del Ministerio de Seguridad Pública en materias clave también, aparte de la investigación de los delitos, como por ejemplo el control fronterizo, la fiscalización de extranjeros, y también cumplimos un rol fundamental como miembros de la OSN Interpol. También en este caso, como Policía de Investigaciones, también recepcionamos requerimientos y órdenes directamente de los tribunales de justicia con competencia en lo criminal. Esos son los ámbitos que nosotros tenemos como Policía de Investigaciones. Recalcando que en este caso también somos auxiliares de las investigaciones por parte del Ministerio Público, como bien lo señaló en este caso la fiscal Ana María Aldana. Bueno, hablando en el modo de contexto histórico, ¿cierto? La iniciativa de querer investigar estos delitos comienza ya en el año 93, a partir de la 62 Asamblea General de Interpol, en el cual se invita a todos los miembros de esta organización, la cual la PDI está inserta, ¿cierto?, a promover en cada país la creación de un servicio de policía encargado de la represión, investigación y elaboración de estadísticas de los delitos vinculados al medio ambiente. ¿Qué originó esto? Que a partir del año 94, con la Orden General de fecha 1 de julio del año 94, se creó por parte de la PDI el Departamento de Investigación de Conductas Ilícitas relacionadas con Medio Ambiente y Ecología.
Bueno, este departamento mencionado de esa forma en su oportunidad continuó trabajando a nivel nacional hasta el año 2002, donde posteriormente conforme a otra orden general del 24 de diciembre del 2002, en este caso se crea la primera Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural denominada VIDEMA. Esta Videma también, hasta cierta fecha, continuó trabajando a nivel nacional, con cierta cantidad de funcionarios, desde Arica hasta Punta Arenas. También en el año 2005, a modo de refuerzo en el carácter investigativo de la labor que realiza esta brigada, se creó mediante la Orden General 2063 del 14 de julio del año 2005 la sección Ecología y Medio Ambiente del Laboratorio de Criminalística Central. Y ya para configurar la organización completa de lo que es las videmas a nivel nacional, conjunto con una jefatura técnica, mediante Orden General 2809 del 2 de noviembre del 2023, se crea la nueva Jefatura Nacional de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. Bueno, en efecto, conforme a toda esta organización que tenemos, de Arica a Punta Arenas existen 8 videmas que abarcan todas las regiones. En este caso también es necesario recalcar que también contamos, bueno, de forma concreta ya desde el 8 de agosto con un centro de investigación de delitos medioambientales, cuya labor en este caso es asesorarnos a nosotros como policías referente a la investigación de este tipo de delitos y también de patrimonio cultural. Bueno, ya hablando en materia de derecho acerca de mi unidad, que es denominada Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Antofagasta, bueno, la componemos 6 oficiales policiales, de los cuales uno de ellos efectivamente el jefe, que es el subprefecto Rodrigo Ortiz Enriquelme. Bueno, en cuanto a nuestra realidad jurisdiccional, efectivamente nosotros nos encontramos insertos de manera investigativa en toda la región de Antofagasta, cumpliendo funciones en lo que es la provincia de Antofagasta, ¿cierto? Y la provincia del Loa. Tanto desde el sector de Ollagüe, en el sector norte, hasta gran parte de lo que es Pan de Azúcar hacia el sur, en la parte sur de lo que es la comuna de Taltal. Y efectivamente, como bien dije, de Marea Cordillera, abarcando un área total de 126.049 kilómetros cuadrados. Bueno, ya ahondando un poco, y como bien señalaba la fiscal en relación al trabajo que realizamos nosotros en la persecución de los delitos de medio ambiente, nosotros efectivamente hemos realizado muchas investigaciones emanadas del Ministerio Público, en este caso de la Fiscalía tanto de Antofagasta, así como de la Fiscalía Local de Calama, relacionadas con afectaciones, en este caso, a humedales urbanos, tales como el humedal vertiente La Chimba Norte, que es el que se ubica en el sector sur de la planta desaladora de aguas Antofagasta, donde hemos realizado investigaciones de ese tipo, y también efectivamente investigaciones relacionadas con volcamiento, en este caso de camiones transportadores de hidrocarburos, o también volcamiento en este caso de vagones de tren transportadores de ácido sulfúrico, sulfúrico digo, concentrado de cobre, ¿cierto? Donde nosotros como Policía de Investigaciones concurrimos en forma inmediata al lugar tras la detección del hecho, con tal de recabar la mayor cantidad de antecedentes y evidencias para establecer las circunstancias del hecho. Bueno, otro tipo de delitos, como bien se señalaba en este caso la fiscal Ana María Aldana, ocurren netamente con lo que corresponde a la usurpación de aguas. Este es un delito que investigamos a cabalidad nosotros como Policía de Investigaciones, ya que es bastante importante, ya que el recurso hídrico en la región de Antofagasta es muy escaso. Entonces, bajo esta circunstancia, nosotros como Policía de Investigaciones recepcionamos denuncias, en este caso por parte de la Dirección General de Aguas, para efectuar labores investigativas y esclarecer los hechos cuando una empresa, en este caso, conforme a derecho de agua adquirido, supere ese límite de extracción de agua otorgado por la DGA. En el fondo, si la denuncia efectuada por la DGA se contata a partir de la investigación que realizamos nosotros in situ, en terreno, en una empresa en particular, podríamos estar detectando la situación por la cual se configura el delito y por ende poder formalizar posteriormente alguna situación que haya ocurrido en algunas de las empresas que efectivamente extraen agua, ya sea por derecho adquirido, pero que, como bien dije, podrían superar el límite y eso podría incurrir en un delito penal.
Bueno, otro de los delitos que trabajamos nosotros contra el medio ambiente está relacionado con infracciones a la ley de pesca y otros textos legales. Por ejemplo, acá en el caso, esta brigada ha tenido investigaciones, en este caso, con la extracción ilegal de guano blanco, que esto ocurre en el borde costero de toda la región de Antofagasta, ¿cierto? Donde policías, en este caso como nosotros, al recepcionar denuncias del público o de órdenes de investigar directamente dirigidas por parte de la Fiscalía Local de Antofagasta, o ya sea de Taltal o de Tocopilla, que corresponden al borde costero de la región. La labor fundamental de nosotros es establecer las circunstancias del hecho y ubicar a los responsables, en este caso de la extracción ilegal de guano, por ejemplo, que es que corresponde a una infracción a la ley de pesca, ¿cierto? O sea, a otros textos legales. Y en el caso de infracción a la ley de pesca, en este caso, lo que señalaba la fiscal Ana María Aldala, la infracción al artículo 135, que es la extracción irregular del recurso hídrico, en este caso, el cual provoque daño al ecosistema y a la flora de la fauna, de la flora marina, en este caso, que se encuentra en el borde costero. Bueno, en la fotografía se observan a colegas levantando, en este caso, lo que es sacos de guano blanco, por un caso, y en el otro caso se observa la fotografía de el alga parda que se encuentra barreteada. ¿Qué es el concepto de barreteo? En este caso es cuando se extrae de raíz a partir utilizando elementos que efectivamente le provocan daño a la flora, en este caso del borde costero marino, ¿cierto? Lo cual al provocar un daño efectivamente se configura algún tipo, en este caso la infracción al artículo número 135 de la ley de pesca, lo cual se configura como un delito. Y es situaciones que nosotros investigamos como policía de investigaciones. Bueno, entrando en otra área, porque nosotros también como Policía de Investigaciones no solamente investigamos delitos contra el medio ambiente, sino también esto se conjuga también con los delitos contra el patrimonio cultural, llámese patrimonio cultural natural o histórico. Como en este caso, aquí tengo dos ejemplos que nosotros como PDI investigamos, y ya en el caso del Monumento Nacional La Portada, ¿cierto? También han surgido investigaciones con buenos resultados, donde se han encontrado personas, en este caso, volviendo al tema de la sustracción y la extracción ilegal y irregular de lo que es el guano blanco, hay una afectación clara a lo que es el ecosistema del lugar, afectando la nidificación, en este caso, de aves guaníferas, ¿cierto? O incluso de ejemplares que se encuentran en ese lugar, como es el pingüino de Humboldt, el cual está incluso protegido por la ley CITES, en este caso. En este caso se configuran en este caso dos delitos. En este caso una grave afectación al medio ambiente y también una infracción clara al artículo número 38 de la Ley de Monumentos Nacionales, al ser un lugar que efectivamente está protegido por este consejo. Eh, También, bueno, la fiscal Ana María Aldana, para que conozca la situación en este caso, que nosotros también investigamos situaciones de patrimonio histórico. El patrimonio histórico, por ejemplo, es lo que son las llamadas rutas troperas que se encuentran tanto en sectores de Taltal, así como en el sector cordillerano de Calama, ¿cierto? Donde efectivamente estas rutas, que son históricas, están protegidas por ley, por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, en este caso, las empresas deberían tener dentro de su estudio de impacto ambiental, aparte del estudio de impacto, del estudio de medio ambiente, también un estudio arqueológico para poder cumplir con la resolución de calificación ambiental y para proteger y resguardar todos estos caminos que de antaño ocupaban los arrieros, ¿cierto?, para el traslado de ganado o X cantidad de especies. En este caso, el hecho de intervenir o afectar gravemente estas rutas troperas que deberían ser protegidas conforme a las empresas, están incurriendo también en una infracción clara al artículo número 38 de la Ley de Monumentos Nacionales, que son también situaciones que nosotros investigamos de forma constante por parte de esta brigada. Bueno, en parte la estadística que tenemos nosotros como Policía de Investigaciones en relación a denuncias y órdenes de investigar, es necesario que debo recalcar que si bien nosotros tenemos ese tipo de investigaciones que señalé ahora y otras más, por ejemplo, contra la salud pública, la incautación de medicamentos en este caso, o también en el caso de la caza o comercialización de especies,
Como un ejemplo claro, el ejemplo de la casa de Vicuña en el en el sector de cordillera de la región de Antofagasta. También recepcionamos muchas investigaciones y muchas denuncias nosotros como Videma Antofagasta que tenemos por ley que tenemos que trabajar, como es el caso del delito de abandono a maltrato animal. Bueno, como aquí observan en la estadística, son muchas las investigaciones, muchas las denuncias que recepcionamos nosotros, en comparación al resto de los delitos que antes mencioné, que en este caso se manejan y se trabajan de una forma mucho más técnica. Aquí, por ejemplo, existe abandono, maltrato animal, daño a monumentos nacionales, contaminación ambiental, usurpación de aguas, caza y comercialización de especies. Y también un punto importante que también nosotros recepcionamos órdenes de investigar denominadas otros hechos que no constituyen delito. Que si bien el antecedente previo que se recepciona por parte del Ministerio Público o por parte de nosotros como policías son hechos que primeramente no constituyen delito. Pero si efectivamente en el transcurso de la investigación se puede establecer algún delito, por ejemplo, contra el patrimonio o afectación clara al medio ambiente, efectivamente nosotros conforme a la indagatoria lo señalamos y lo informamos a Fiscalía. Bueno, ahora respecto de la comunidad, porque es muy importante que en este caso la ciudadanía en general, aparte de que es de conocimiento, que es de poco conocimiento que acerca de estos delitos, eh, la gente piensa que no deben ser denunciados porque quizás incurren en el área administrativa y bueno, para esto son estos coloquios, para que la gente conozca que estas situaciones también pueden ser denunciables y derivadas a fiscalía. Entonces, esta parte de la presentación la señalo dónde denunciar estos hechos, porque todas las denuncias, en primera instancia, como deben ser, corresponden a ser de forma presencial. Las denuncias, uno puede concurrir a las policías, en este caso, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a la Fiscalía. Se subentiende también que en este caso el Ministerio Público existe una línea telefónica, ¿cierto? En este caso, o a través de la página web, donde la gente puede generar denuncias y dar cuenta de un hecho que reviste caracteres de delito, y nosotros recepcionamos la investigación en este caso. Bueno, en relación a esto, también nosotros tenemos otra opción para realizar este tipo de denuncias, que es a través de correo electrónico, que por ejemplo en este caso es videma.tf@investigaciones.cl, donde la gente es necesario que para realizar este tipo de denuncias es necesario que tengan que señalar primero que todo sus antecedentes personales, porque las denuncias tanto presenciales así como por correo electrónico deberían llevar esa temática, indicando sus antecedentes personales y también su número de teléfono para un posterior contacto con la persona. Esto ya es hablando de manera práctica, la forma más inmediata de cómo denunciar el hecho, para que nosotros en un tiempo inmediato podamos trabajarlo desde el punto de vista investigativo. Bueno, señalar también dentro de la denuncia, ya sea presencial o por correo electrónico, es clave indicar tiempo, circunstancias de tiempo y lugar del hecho. Puede ser un hecho recurrente, ¿cierto? Constante, pero por lo menos indicar efectivamente dónde ocurre y cómo ocurre, características del hecho a denunciar. ¿Por qué señalo esto? Porque si bien nosotros recibimos denuncias a través de correo electrónico, muchas de ellas no se recepciona la información de forma concreta, se desconoce tiempo en cuanto esto hubiera ocurrido, o en el caso de una contaminación, en este caso alguno de los humedales que antes señalé. Entonces nosotros podemos empezar de cero en cierta medida a tratar de establecer, por otro lado, cómo ocurren estas situaciones. Entonces, es esencial al momento de hacer la denuncia indicar todos sus antecedentes personales y obviamente características del hecho a denunciar. ¿Por qué coloqué el icono en este caso de ubicación en este caso? Porque no es lo mismo trabajar alguna situación o con características de delito que ocurra dentro de una casa, como es un hurto, un robo, ¿cierto? Que es como las otras brigadas trabajan las investigaciones. Aquí son situaciones que ocurren, por ejemplo, en la región de Antofagasta, un sector desértico, donde necesitamos que la gente indique con la mayor cantidad de antecedentes dónde ocurre el lugar para así nosotros poder georreferenciarlo al momento de llegar a la inspección del sitio del suceso. Bueno, en cuanto a nuestra metodología de trabajo en este caso, primero que todo,
tras la recepción de la denuncia, que es la forma como señalé, bueno, cabe recalcar que también otra forma de denuncia, como bien señaló la fiscal Ana María Aldana en su caso práctico, nosotros también, si existe una noticia a través de medios de prensa que es relevante para efectivamente investigar este tipo de delitos, nosotros también como Policía de Investigaciones podemos emanar la respectiva denuncia por oficio y efectuar primeras diligencias en relación al hecho. Bueno, volviendo al tema del avance de la metodología de trabajo, nosotros efectivamente revisamos los antecedentes, documentación, recabamos la información a través de fuentes abiertas o cerradas para establecer el lugar del hecho, posible involucrado, ¿cierto? Y con esa información nosotros concurrimos al sitio del suceso, que es el lugar donde estaría ocurriendo o ya ocurrió un hecho constitutivo de delito en el caso de contaminación ambiental, por ejemplo, o de daño al patrimonio. Este contexto es el contexto de primeras diligencias. Nosotros, como Policía de Investigaciones, siempre que recepcionamos una denuncia, tenemos el deber y la obligación de realizar primeras diligencias. Dentro de las primeras diligencias existen ciertas cosas que nosotros realizamos sí o sí, que es la concurrencia al sitio del suceso, donde realizamos la inspección ocular de este, donde en este tipo de delitos nosotros debemos, bueno, y con los elementos tecnológicos que tenemos ahora, en este caso, tenemos el deber de fijarlo. El hecho de fijarlo es establecer el lugar donde efectivamente ocurre un hecho. ¿Me entienden? Entonces, la forma de fijar este hecho es con peritos en este caso o incluso con otros medios tecnológicos, tales como vuelo dron, ya sea autorizado en este caso y en conocimiento de la fiscalía en este caso, y la georreferenciación del lugar utilizando instrumentos para tal efecto, como en este caso se observa ahí un dispositivo GPS Garmin. Posterior a la fijación del sitio del suceso, efectuamos toma de muestras y pericias posteriores. Ahí se observa al detective, en este caso, una imagen referencial de tomando muestras, puede ser de cualquier tipo, y con el tal efecto de después ser remitidas mediante cadena de custodia para resguardar completamente la evidencia, que no se pierda su cadena, y que ésta efectivamente llegue al laboratorio a fin de ser analizada. En este caso nosotros trabajamos efectivamente dependiendo de la evidencia, dependiendo de la muestra de líquido, por ejemplo, a trabajar, sí podemos remitirla en este caso al Laboratorio de Criminalística de Iquique en su sección química, por ejemplo, en el caso de remitir evidencias denominadas como hidrocarburos, ¿cierto? O en el caso de otro tipo de evidencias más orgánicas, dependiendo del plazo que tenga la evidencia, la muestra del caso, la podemos remitir a Santiago a las pericias realizadas por este caso por el perito bioquímico. Pero también nosotros como PDI, como bien lo señalé en un principio, tenemos, aparte del laboratorio obviamente de criminalística de Iquique, tenemos el laboratorio de criminalística central. En este laboratorio de criminalística central contamos con dos entes que son sumamente importantes para nuestra investigación, como es el caso de los peritos ecólogos y paisajistas. En el caso de los peritos ecólogos es muy importante que en este caso, dependiendo del tipo de investigación que llevemos desde el punto de vista de contaminación o daño al patrimonio, que abarque grandes áreas de terreno, es el perito ecólogo que nos coopera en la investigación concurriendo al sitio de suceso in situ, y él puede establecer incluso, conforme a su expertise, la gravedad del daño que se ocasiona en este caso en un humedal o en un santuario de la naturaleza, por ejemplo, en lo que es el santuario de la naturaleza de Aguada la Chimba, que queda en el sector norte de Antofagasta, determinando la gravedad del hecho. Conforme a eso puede aumentar la pena, como bien señalaba la fiscal Ana María Aldana. Y también existe otro perito que es el perito paisajista. El perito paisajista es distinto al perito planimétrico que nosotros tenemos también dentro de nuestros laboratorios, que si bien un perito planimétrico puede abarcar una área muy reducida de un sector de un sitio de suceso, por ejemplo, una casa, un edificio, en el fondo el perito paisajista es alguien que fija el lugar de manera más macro. Entonces abarca a grandes extensiones de terreno, utilizando elementos tecnológicos, por ejemplo, utilizando el vuelo dron con alta resolución, ¿cierto? Donde incluso puede calcular el volumen de residuos inertes contaminantes orgánicos que se encuentren en un sector.
Puede calcular el volumen con solo el vuelo del dron en conjunto con el perito ecólogo, determinar incluso la gravedad de la afectación producto del delito medioambiental investigado ocurrido. Bueno, volviendo al tema de la investigación ya netamente policial para establecer el hecho y como se señalaba previamente en la exposición de la fiscal Ana María Aldana, nosotros como policías, esto es trabajo que se realiza en todos tipos de investigaciones y la realizamos incluso dentro de las primeras diligencias tras recepcionarse la denuncia. En este caso es la búsqueda de testigos, denominada coloquialmente empadronamiento, y obtención de declaraciones voluntarias. En este caso, el objetivo es establecer el hecho denunciado y la información referente del sitio de suceso a partir de relatos de declaraciones como elementos probatorios para la investigación, declaraciones firmadas. Hay que dejar en claro que en este caso las declaraciones por parte de nosotros como Policía de Investigaciones siempre son de carácter voluntario. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de testigos en este caso, ¿no? Los más básicos en este caso, como por ejemplo los testigos presenciales que hayan visualizado una situación donde haya ocurrido alguna situación de delito, ¿cierto? Y también testigo de referencia o el denominado testigo de oídas, que es el que escucha o visualiza alguna situación donde hubiera ocurrido algún delito en particular. Bueno, también existe otra figura, en este caso en el transcurso de la investigación, que nosotros utilizamos, que hemos utilizado en investigaciones, que sirve harto para la comunidad en cuanto a que la gente pueda tener miedo a represalias en su contra, por parte de personas en particular, o también incluso en el caso de la investigación donde se encuentre como imputada la persona jurídica, en este caso una empresa, ¿cierto? Un gerente, como bien señala la fiscal Ana María Aldana, o un jefe en este caso. En el caso del funcionario que trabaje en la empresa o quiera denunciar algún delito medioambiental, existe la figura de la declaración bajo reserva de identidad, ¿cierto? En la cual esta persona se le resguarda toda su información personal al momento de prestar declaración o entregar algún tipo de evidencia o documentación. Solamente las personas que van a saber referente a la identidad de esta persona es el policía que tiene la investigación en conjunto con el Ministerio Público y el fiscal a cargo de la investigación. El resto de Comisario, los intervinientes estamos del casi caso, en el tiempo. sí, con sí, eso. estimado, sí. Gracias. El resto de los intervinientes en este caso no tienen injerencia y jamás van a saber la identidad, en este caso, de la persona que pudo haber sido testigo presencial o incluso testigo de oída y que pueda ser relevante incluso para el proceso judicial en el caso que se formalice. Bueno, y ya no es el momento de cerrar la investigación, pero sí tenemos circunstancias de imputabilidad cuando se llega a la persona natural o cuando se llega a la persona jurídica en este caso, siempre en conocimiento de nosotros como policía y por delegación del Ministerio Público, nosotros ubicamos, apercibimos y tomamos declaración en este caso al imputado del hecho en forma voluntaria, conforme a sus derechos. En el caso que el imputado desee guardar silencio, y prestar declaración con un abogado defensor, él tiene esa instancia, tiene la posibilidad conforme a sus garantías. Si desea prestar declaración, él puede exponer todo lo antecedente relevante del caso, pero cualquier cosa que diga podría ser utilizada en su contra. Bueno, en primera instancia señalaba que las personas naturales en este caso pueden denunciar de cierta forma, ya sea de forma presencial en las policías o de forma a través de correo electrónico, como lo hemos estado utilizando nosotros como Videma Antofagasta. No obstante, nosotros tenemos una colaboración técnica en la investigación criminalística con todas estas entidades públicas, partiendo desde el SAC, ¿cierto? Con CONAF, Consejo de Monumentos Nacionales, Superintendencia de Medio Ambiente, Ministerio del Medio Ambiente, Dirección General de Agua, como señalé antes, Cernapesca. Nosotros tenemos una constante comunicación y estrechos lazos con todas estas entidades públicas con el fin de iniciar investigaciones por situaciones donde puede ocurrir delitos, ya sea por infracciones a la ley de pesca, o en este caso la caso comercialización de especies, ¿cierto? O infracción a la ley de monumentos nacionales, ¿cierto? Nosotros tenemos el contacto directo con estas entidades. Bueno, también ya finalizando mi exposición, algunas actividades de la Brigada de Medio Ambiente de la PDI.
Bueno, nosotros tenemos constante contacto con la comunidad, informamos acerca de la investigación, o sea, no informamos acerca de las investigaciones que realizamos, sino como de forma macro realizamos el proceso o la metodología de trabajo que tenemos, informamos a la gente cómo es el deber de denunciar este tipo de casos, ¿cierto? A la ciudadanía, y también realizamos constante mejoramiento en nuestros procesos investigativos, ya sea realizando seminarios, eh, charla en este caso educativa, o en este caso cursos para la recolección de evidencias, que en este caso todos los funcionarios de la Policía de Investigación, en este caso de la Videma, tienen la obligación de adquirir estos conocimientos para, para un buen resultado en las investigaciones contra el delito de medio ambiente. Bueno, aquí están nuestras redes sociales en este cuadrito, para que el que quiera tomar conocimiento, ¿cierto? A través de Instagram, Facebook, X, bueno, la plataforma no es Twitter, YouTube. Y bueno, esa ha sido mi exposición. De verdad agradezco el momento de dar esta exposición al primer tribunal ambiental. Es muy importante estrechar lazos con este caso, con esta instancia que es tan importante para la investigación y para el combate contra la contaminación y el medio ambiente, del cual nosotros como Policía de Investigación estamos muy insertos. Así que agradezco mucho. Por supuesto, muchas gracias. Como tribunal, nosotros agradecemos la presentación del comisario Montesinos en la que nos detalló el labor que realizan los oficiales policiales que componen la Brigada de Investigadores de Delitos contra el Medio Ambiente y de Patrimonio Cultural en todo el país. Perdón. A continuación, atenderemos las preguntas y comentarios de los asistentes y en este caso comenzaremos con la fiscal Aldana para luego seguir con el comisario Montesinos. Muy bien. En primer lugar, en primer lugar, para la fiscal Aldana, doña Valentina Pérez pregunta, ¿cree que con la nueva implementación de la nueva ley de delitos económicos se logra superar las principales diferencias del tipo penal contenidas en las antiguas leyes que se aproximaban al delito de contaminación de aguas? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente es un tremendo avance la ley 21.595, pero como dije en mi presentación, esto no elimina los delitos que existían antes, sino que esto significa de que ambos coexisten dentro del mismo ecosistema para poder traducirlo a una terminología más ambiental. Es decir, nosotros podemos aplicar los delitos de aguas antiguos o también las normas nuevas que están actualmente en el 305 y siguiente del Código Penal. Pero sí, son normas técnicamente superiores, indudablemente, no solamente por el hecho de que amplía de una manera notoria todo tipo de aguas, porque se refiere a aguas subterráneas, aguas superficiales, aguas continentales, es mucho más amplio, sino que también efectivamente la técnica jurídica es mejor en cuanto a los verbos rectores, es mucho mejor, la verdad es que es mucho mejor. Pero en el caso concreto, siempre habrá que ver qué cosa es lo que se aplica, por ejemplo, por principio de especialidad. Si es que tiene que ver algo con ley de pesca, probablemente vamos a ir a la ley de pesca, no necesariamente a los artículos del Código Penal, pero todo va a tener que ver de acuerdo a lo que se analiza el caso concreto. Pero sí, es una mejor normativa, sí. Perfecto, entonces le agradecemos la pregunta a doña Valentina Pérez, que es integrante del Semillero de Medio Ambiente de la Universidad Finisterra. A continuación, tenemos la pregunta de doña Francisca del Fierro, que pregunta a la fiscal Aldana, ¿qué ocurre en el caso de los organismos del Estado que pueden incurrir en algún delito ambiental? ¿Considera que cómo aplicaría la nueva ley respecto de ello? Eh, Se aplica la nueva ley y también la antigua ley. La verdad es que si es que hay partamos de este supuesto. La pregunta parte de que algún organismo del Estado incurra en un delito ambiental. Si es que eso hubiera ocurrido antes, se puede perseguir. Si ocurre ahora, también se puede perseguir. Ahora la ventaja es que tenemos mejores herramientas legales para poder imputar, pero además, si es que es un organismo del Estado,
Eventualmente también puede estar asociado a otro tipo de delitos. Hay que considerar que si son organismos del Estado, va a estar conformado por funcionarios públicos que eventualmente también pueden cometer, según el caso, otros delitos, por ejemplo, delitos de corrupción, por ejemplo, por nombrar solamente algunos. Pero efectivamente se les aplica, insisto, habría que ver en el caso concreto de qué forma, pero sí se puede. Cualquier persona, todos estamos sujetos a la normativa penal, todos, yo misma, todos, absolutamente todos. Muy bien. Ahora vamos a seguir con la pregunta de la profesora Verónica Delgado, que agradece, por supuesto, la presentación, que comenta, en palabras textuales, excelente presentación de la fiscal Ana María Aldana. Le quería preguntar, sin dar detalles como lo advirtió, ¿cuántas investigaciones hay hoy en día sobre delitos de la nueva ley? ¿Y hay algunos que se califiquen de delitos ambientales económicos? Está la pregunta hecha en dos partes. Contesto la primera. Eh, en cuanto a cuántas investigaciones hay hoy día, bueno, evidentemente solamente en términos generales, hay investigaciones, no puedo dar un número exacto, no son tantas como uno quisiera, pero sí las hay. Yo creo que aproximadamente, al menos de las que yo conozco, debemos estar acercándonos a unas 2 decenas de causas, aproximadamente. De esas de que lleguen a término, por supuesto, habrá que verlo, pero sí las hay. Ahora, de estas, algunas que puedan ser calificables de delitos económicos, sí, también. De hecho, de las que están bajo mi investigación, sí, sí, sí tengo. Pero evidentemente no puedo dar detalles ni número, pero sí hay. ¿Por qué? Porque, como dije, está ahora la herramienta en que nos permite no solamente verlo como delito económico, sino que además con otros delitos. Y también efectivamente hemos podido verlo que las nuevas normas nos permiten investigar con mucha mayor amplitud. Por ejemplo, en el caso de los humedales, en rellenos de humedales, por ejemplo, en materia de extracción de áridos. Y eso en general son manipulados por empresas. Entonces sí nos ha permitido llegar un poco más allá. Así que la respuesta es hay, no puedo ser específica con los números, pero sí los hay. Hay investigaciones de los dos tipos, tanto más investigaciones de delitos ambientales como así también hay delitos ambientales de tipo económico. Muy bien. Aquí vamos entonces, solo porque está relacionada y porque nos interesa en términos de ese estilo. Eh, ¿Existe acceso público a la información de las causas sobre delitos ambientales? No, Muy no. bien. No es posible por una limitación legal. El artículo 182 del Código Procesal Penal establece una obligación que indica de que las investigaciones solo pueden ser conocidas para las partes. ¿Y quiénes son partes? La Fiscalía, la Defensoría, la víctima, el imputado y el querellante, el tribunal. Tribunal penal, no los tribunales ambientales u otro tipo de tribunales administrativos. Ahora, no es un interviniente el denunciante. Esto quiero subrayarlo porque muchas veces algún particular, por ejemplo, un presidente de junta de vecinos preocupado por alguna situación de contaminación que afecta a su comunidad, plantea una denuncia. Ese denunciante no es interviniente de acuerdo a la ley. Sí lo es un querellante. Entonces, el denunciante no puede tener acceso a la causa, el querellante sí. Es como para tener la diferencia, pero eso significa de que efectivamente las causas son reservadas. Y tiene una razón lógica muy natural, que mientras se está investigando y mientras no hay una certeza de que hay una sentencia condenatoria, el principio de inocencia también se respeta de esta forma, que no sean conocidos los antecedentes, sino hasta cuando ya hay una decisión respecto del hecho. Y si no se llega a una decisión de absolución o condena, la verdad es que la causa queda reservada. Esa es la verdad en la práctica. Muy bien, muy bien. Gracias, fiscal Aldana. Ahora con una pregunta que nos pareció bastante interesante, doña Rocío Rojas del Consejo de Defensa del Estado. Es un poco extensa, pero lo voy a tratar de hacer lo más rápido que me permita Adelante. el habla. Respecto de hechos ocurridos antes de la publicación de la Ley 21.595, que permite perseguir la responsabilidad de la empresa y sus agentes, se ha encontrado con la imposibilidad para hacer efectiva la responsabilidad penal de una empresa o sus representantes
Cuando se trata de delitos en los cuales se puede constatar que el delito efectivamente se ejecutó en el marco de un proyecto o actividad, pero no es posible determinar quién en específico lo cometió. Sí, claramente sí, sí se ha tenido esta dificultad. ¿Por qué? En materia penal hay dos pilares fundamentales en los cuales uno tiene que cumplir y acreditar. Uno es el hecho, que el hecho que se está investigando sea un hecho que sea perseguible penalmente, un hecho punible. Y además, como segundo pilar, la participación, es decir, ¿quién cometió este hecho punible? Entonces, muchas veces puede ser que nosotros tengamos claro de que efectivamente el hecho ocurrió. No sé, que por ejemplo, voy a inventar, que venía un camión con hidrocarburos y se dio vuelta justo en la parte donde hay una zona de captación de agua potable. El hecho está, efectivamente, hubo una conducta imprudente que hizo que este camión se volcara y arruinara toda esta toma de agua para la población que estaba ahí, que lo tomaba como agua potable. Pero sin embargo, el conductor en mi ejemplo huyó y no había patente, no hay cámaras, era un sector rural y no podemos saber quién fue el que realmente cometió el hecho. Entonces, efectivamente, podemos tener esa dificultad. La pregunta va referida a empresas. Claramente hay una dificultad mayor en el caso de las empresas porque la estructura de la empresa es más compleja. Y aparte que hay una situación también que es de toda lógica. Cuando hay un trabajador dentro de la empresa que corre el riesgo de perder su puesto de trabajo si es que acusa al superior, muchas veces va a tratar de no meterse, de no entrar, de no declarar, de tratar de no dar mayores antecedentes. Pero en ese sentido, yo creo que, y agradezco mucho la pregunta de la colega del Consejo de Defensa, la verdad es que la ley 21.595 ayuda mucho. ¿Por qué? Ahora existen otras atenuantes y otras agravantes. Entre las atenuantes hay una atenuante muy calificada, que es cuando una persona, teniendo conocimiento de quién cometió el hecho dentro de la organización, declara y efectivamente da esta información. O siendo una persona que tal vez recibió una orden de un superior, tiene que cumplir algo en lo que no está de acuerdo y también lo declara. Eso también puede ser una atenuante muy calificada. Es decir, ahora tenemos herramientas que no teníamos antes del 2023 para poder ajustar la pena de tal manera que incluso podemos sacar a una persona de la figura de condena, pero sí tener antecedentes suficientes para imputar a alguien dentro de la organización. Efectivamente es muy difícil, porque claramente la situación laboral es un elemento importante dentro de este tipo de organizaciones, especialmente en las empresas más grandes, donde para poder llegar a cargos de cierta importancia han debido pasar años, 20, 30 años. Entonces es complejo, pero sí, hay ha habido dificultades, van a seguir habiendo dificultades, pero creo que tenemos mejores herramientas con la nueva ley. Muchas gracias, fiscal. Ahora vamos a pedirle al comisario Montesinos que nos pueda responder esta pregunta. ¿Qué recomendaciones daría a los funcionarios de los servicios públicos con competencias ambientales para mejorar el ejercicio del deber de denuncia de hechos que podrían constituir ilícitos penales ambientales? Bueno, en relación a esa pregunta, primero que todo, en este caso, el hecho de denunciar por parte de este tipo de organismos, principalmente tiene que ser de forma presencial, ya sean las policías, porque como si bien señalé, aparte de la denuncia, nosotros efectuamos primeras diligencias en relación a estas situaciones. Entonces, todo parte conforme a una declaración, en este caso de denunciante, con la mayor cantidad de antecedentes que nos pueda otorgar en relación a la situación y para nosotros concurrir al lugar y efectivamente realizar las diligencias investigativas del caso. Con una declaración, nosotros como policías podemos hacer las preguntas pertinentes al caso, que no es la misma instancia como señalé previamente, que es a través de un correo. A través de un correo pueden faltar antecedentes, puede faltar información, o a través de un informe en este caso que vaya en conjunto con la declaración en este caso de la entidad o de la organización pública en este caso, para que nosotros podamos investigar de forma fehaciente el hecho con todas las características que ello implica. Entonces, en resumen, se recomienda siempre en la premisa de que las denuncias en este caso sean
de forma presencial con toda la documentación referente a la situación a investigar en las policías, pero principalmente en la Policía de Investigaciones, específicamente en la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente, como entes especializados y auxiliares del Ministerio Público, insisto, nosotros podemos realizar diligencias sin orden previa por parte de la Fiscalía. En este caso es la concurrencia inmediata al sitio del suceso y el levantamiento de evidencias y la toma de declaraciones, en este caso, a testigos en el referente a la situación. Y eso se realiza en forma inmediata. Entonces, conforme a un hecho que se haya detectado, podemos avanzar mucho más rápido en el proceso investigativo, que después toma conocimiento el Ministerio Público y se derivan los antecedentes. Muy bien. Sigamos entonces con otra pregunta para usted. ¿Cree que en la actualidad hay una percepción correcta de la ciudadanía respecto a qué hechos pueden ser considerados delitos ambientales? Eh, bueno, como bien señalé en mi exposición, yo creo que a modo de mi percepción, la ciudadanía necesita necesita estar más interiorizada acerca de los delitos contra el medio ambiente o la contaminación en general. Nosotros como PDI o como Videma hemos estado en muchas reuniones con la comunidad, en la municipalidad, donde la gente piensa que solamente por el hecho de contaminar un humedal urbano, piensan que es una situación que le corresponde a la municipalidad conforme a una ordenanza municipal. Entonces, en vez de denunciar la situación como un delito, se denuncia netamente a la municipalidad. Entonces, en relación y distinto de la afectación que le puede producir esto a un humedal, a un santuario de la naturaleza o a un monumento nacional, ¿cierto? En este caso, para eso es esta información a la comunidad, para que la gente tenga conocimiento claro de qué delito y cómo denunciarlo, que en este caso es a la policía o a los otros estamentos públicos. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con una pregunta de la profesora Verónica Delgado, que voy a ser en este caso eh, portador de sus agradecimientos textuales. Excelente presentación del comisario Montesinos. Muchas gracias por los avances en este tipo de investigaciones cada vez más especializadas. Y ahora pregunta. Uno, ya que no tenemos normas de calidad de suelo, ¿cómo evalúan si existe contaminación? ¿Comparan los resultados con normas extranjeras? Bueno, en este caso, nosotros, como para establecer un hecho en el cual haya ocurrido una afectación, por ejemplo, a un lugar protegido, en este caso una reserva o a un humedal urbano, nosotros no solamente contamos con la inspección ocular que nosotros como policía efectuamos en un lugar donde haya ocurrido una situación. Si bien, como bien señalé en mi presentación, nosotros contamos con entes expertos especializados como peritos en sector ecología, como bien señalé, o paisajismo, que es gente de Santiago. Idealmente, en todas las regiones podríamos tener gente preparada en ese aspecto para determinar la gravedad de la afectación en el lugar donde haya ocurrido un delito medioambiental. Entonces, esta gente efectúa su pericia respectiva y en el fondo ellos pueden acreditar la gravedad del daño ocurrido conforme a las circunstancias que señalaba la fiscal Ana María Aldala en el artículo respectivo referente a la gravedad de la situación. Entonces, ellos emanan su respectivo informe pericial y nosotros lo implantamos como medio de prueba dentro de la investigación para presentárselo al Ministerio Público. Tenemos gente expertos para esa situación, para determinar normas de calidad de suelo, como usted señala, u otras instancias respectivas. Muy bien. Vamos a seguir entonces. El- Vamos a ir con la pregunta de don Carlos Cares Medrano para el comisario Montesino. Al día de hoy, sin estar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en operación, ¿en qué institución correspondería presentar una denuncia por la falta de un plan de manejo para un santuario de la naturaleza? ¿Consejo de Monumentos Nacionales, Superintendencia de Medio Ambiente, Contraloría u otro? Si desean plantear una denuncia del plan de manejo contra un santuario de la naturaleza, en este caso, También primero puede, que todo, la gente en este caso tiene la posibilidad, conforme a derecho, de efectuar una denuncia
referente a situaciones que no constituyen delito o así como situaciones que efectivamente concurren en un delito en específico. En este caso, la posibilidad de la falta de un plan de manejo, si tuviera concordancia, en este caso con una falta de estudio medioambiental, que después aboque en una resolución de calificación ambiental mal dictaminada, en este caso efectivamente podríamos incurrir en una situación que se configure un delito. Pero efectivamente también se puede recepcionar esa denuncia, también en la vía de Antofagasta, pero de momento no decretar algún delito, sino como por otros hechos que no constituyen delito. Esa situación de todas formas igual se investiga, verificando la documentación respectiva y elevando el respectivo informe al Ministerio Público si es que, o sea, si es que por sí o por no se detecta alguna situación que configura un delito. Perfecto. Fiscal Aldana, si es que quisiera usted agregar algo a esta pregunta o algo dentro de su área de conocimiento. La verdad es que también quería aportar algo en la pregunta anterior primero respecto de lo de suelo. En la causa Bocamina, en la que vimos anteriormente, se utilizó la norma canadiense. No teníamos nosotros, efectivamente, como dice la profesora Delgado, una norma respecto de contaminación de suelos. Entonces, para poder acreditarlo, buscamos una norma, esto fue con los peritos de la sección de Ecología y Medio Ambiente, que estuviera en el paralelo similar a donde estaba Coronel. Nosotros, ustedes saben, estamos más o menos al sur, Canadá está más o menos al norte, paralelamente, en la misma ubicación geográfica, y efectivamente utilizamos ese tipo de norma. Se discutió en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, y efectivamente nos dieron la razón de que podíamos ocupar esa norma. Así que sí. Y respecto de esta, perdón, ¿me recuerdas la pregunta, la segunda? La voy a leer completa, porque faltó más contexto. La de don Carlos Caris Medrano dice, al día de hoy, sin estar al servicio de biodiversidad y áreas protegidas en operación, ¿en qué institución correspondería presentar una denuncia por la falta de un plan de manejo para un santuario de la naturaleza? ¿Consejo de Monumentos Nacionales, Superintendencia de Medio Ambiente, Contraloría u otro? Según decreto del Ministerio de Medio Ambiente, los santuarios deben tener una propuesta por el administrador de su plan de manejo en un plazo de 24 meses desde publicado el decreto de declaración. Pero mi duda es cómo denunciar el hecho que un santuario pasado ese plazo aún no cuente con dicho instrumento de gestión. Yo tengo la respuesta, para mi gusto, una sola respuesta, que es la Superintendencia de Medio Ambiente. La Superintendencia de Medio Ambiente es quien debiera recibir esa denuncia. Tiene fiscalizadores entrenados que efectivamente van a ir al lugar. Y además, con la nueva ley 21.595, tienen una norma de protección en que si no les dan la facilidad a los fiscalizadores o les entregan información errónea o derechamente falsa, que no permita que lleguen a una respuesta adecuada, eso también puede configurar un delito penal, que es el artículo 37 bis y también el 37 ter de la ley 20.417. Así que Superintendencia de Medio Ambiente, a mi gusto. Bien, una pregunta interesante. Vamos a pasar ahora con otra pregunta para el comisario Montesinos. Carolina Carmona, de, eh, creo que es Ferrada Neme. Los casos de contaminación ambiental que ha investigado la Videma de Antofagasta, ¿con qué materia se relacionan? ¿Con qué materias se relacionan los casos de contaminación ambiental? Sí. Bueno, ¿con qué materias se relacionan directamente con relativas a vertimiento de líquidos en humedales urbanos? Un ejemplo, afectación clara al ecosistema tanto del borde costero, en este caso de la región de Antofagasta, donde afecta al ecosistema, como bien señalé en mi presentación, de vertimiento, en este caso, de productos de accidentes que se hayan producido por parte de camiones transportadores de hidrocarburos, como bien señalé, o volcamiento, en este caso, de vagones de trenes, en el caso del sector de Baquedano, de, claro, volcamiento, en este caso, de ácido sulfúrico o también de concentrado de cobre, en este caso. En esas materias nosotros se relacionamos. Ya, muchas gracias. Bueno, yo ahora le voy a hacer una pregunta a los dos.
solo en términos de que la puedan responder en la medida de lo posible, no, sin compromiso. Con las recientes reformas en la materia, ¿ha habido un aumento de investigaciones de hechos que revistan caracteres de delito? Sí, sí, Y en sí. caso de haberlo, la pregunta es constructiva, se avanza en la medida que, que van respondiendo. Y en caso de haberlo, reitero, ¿es suficiente el capital humano que posee hoy PDI y Fiscalía? Bueno, la PDI yo creo que tiene más capacidad reactiva que la Fiscalía. Te voy a hablar desde la historia personal. Yo partí siendo fiscal adjunto, jefe, luego llegué a una fiscalía más grande y luego por cosas de la vida terminé en alta complejidad especializada en delitos ambientales. Estuve ahí aproximadamente 2 años. Salí de ahí y me volvieron a poner de fiscal jefe porque las necesidades actuales son más urgentes en materias de crimen organizado, drogas, secuestros, etcétera. Entonces ya no estoy solamente en casos ambientales, sino que tengo una jefatura que es extraordinariamente exigente y además tengo delitos de alta complejidad donde estoy viendo delitos medioambientales. Entonces, evidentemente, en el caso de la especialidad, en la fiscalía hemos ido un poco hacia atrás porque efectivamente falta gente. Y por una razón lógica, no digo que esté mal, yo creo que está bien, hay que poner el acento en lo que es más urgente según la gravedad de los delitos. Pero lamentablemente falta tiempo y tenemos menos personal. Esa es la realidad al día de hoy. Ahora, esperamos que eso se vaya solucionando. Hay modificaciones que están en el Congreso respecto de proyectos de ley, el plan de fortalecimiento del Ministerio Público, el plan de la Fiscalía de Alta Complejidad, que en teoría debiera mejorar esta situación, pero el día de hoy, 31 de julio de 2025, la verdad es que estamos un poco hacia atrás. Tenemos menos personal asignado porque las urgencias son muchas. Esa es la realidad. Bueno, en relación a mi experiencia acá, yo llevo 2 años y medio trabajando en mi Videma Antofagasta. Referente a esta situación, podríamos decir que si bien el personal humano que cuenta con esta Videma Antofagasta, que son 6 funcionarios contando nuestra jefatura, cubrimos un amplio vasto de territorio en la región de Antofagasta, como bien señalé en la presentación. Ahora, si bien esa cantidad de personas figura como poca en esta brigada especializada, nosotros como capital humano en conjunto lo llamamos como policía de investigaciones. Entonces, si bien tenemos personal especializado en Antofagasta en esta área, también nosotros podemos tener el apoyo respectivo de otras brigadas que se encuentren cercanas a una situación donde haya ocurrido un delito. Solo basta con un especialista de nuestra área que se programe o que se conjunte en este caso con la otra brigada con la otra brigada en particular, que no sea especializada, siendo asesorados como nosotros como especialistas para concurrir a un sitio del suceso de forma inmediata y realizar las diligencias pertinentes al caso. Independiente de la poca cantidad, sí señalar que como Policía de Investigaciones en materia de delitos medioambientales, desde el año 2002 a la fecha ha aumentado de forma constante el capital humano para la investigación de estos delitos. Muchas gracias a ambos. Bueno, la verdad, en atención al tiempo, nosotros agradecemos de sobremanera el interés del público, hemos recibido bastantes preguntas, ¿no? Lamentamos no haber podido formular todas las preguntas que están acá, porque queda manifiesto que estas son temáticas que generan mucho interés en el público. No, por eso le extendemos nuestras más sinceras disculpas a todos los intervinientes que no pudieron ver su pregunta, en este caso respondida por los expositores. Bueno, habiendo dicho eso, eh, agradeciendo por supuesto también a todo el acompañamiento que nos han hecho los asistentes el día de hoy en nuestro coloquio, le pedimos por favor al ministro señor Marcelo Hernández Rojas para que nos dé unas palabras de cierre. Muchas gracias, Roberto. Si pudiésemos también invitar a cámara a la fiscal Aldana, ¿no es cierto? Y al comisario Montesino, si no. Bueno,
En primer lugar, felicitarlos, ¿ya? Felicitarlos porque claramente las charlas y las ponencias que ustedes nos compartieron son de primer nivel, ¿ya? Fueron prácticamente clases magistrales. Y la verdad que me costó mucho seguirles el ritmo, pero traté de armarme de un par de ideas para redondear un poco el cierre final, ¿ya? En el caso de la fiscal Aldana, que resalta los delitos contra el medio ambiente, como la contaminación, incumplimiento de normas ambientales o de recursos naturales, o el vertimiento ilícito de sustancias peligrosas, hablo también del caso Bocamina en particular, y que pueden ser calificadas como delitos económicos de segunda categoría, en tanto se cometan en el ejercicio de una actividad empresarial o con el objetivo de obtener beneficios económicos directos o indirectos. Esta clasificación permite la aplicación de un estatuto punitivo reforzado, con criterios propios de individualización de las penas, incluyendo agravantes específicas como la afectación a bienes colectivos y atenuantes calificadas como la colaboración eficaz. En cuanto a los efectos penales complementarios, se enfatizó la posibilidad de aplicar el comiso de recursos y ganancias ilícitas asociadas a estos delitos, incluso respecto de socios, accionistas o beneficiarios que actúan de mala fe. Asimismo, abordó el vínculo con la legislación asociada al lavado de activos, ya que estos delitos ambientales pueden generar recursos que posteriormente se intenten blanquear o integrar al sistema económico, lo que amplía el espectro de persecución penal y de responsabilidad de personas jurídicas. Presentó en particular un caso práctico y a la vez emblemático, como fue la investigación del caso de la termoeléctrica Bocamina en Concepción, donde se aplicaron herramientas de la ley, ¿no es cierto?, existente en la época, pero que se asocian a la actual ley, incluyendo, por supuesto, el trabajo pericial y la coordinación con la Videma, con el Centro EULA de la Universidad de Concepción, permitiendo establecer no solo la comisión de delitos ambientales, sino también su intencionalidad empresarial. Finalmente, hace una distinción fundamental entre lo que es la afectación grave, que se define, ¿no es cierto?, en la propia ley 21.595, afectación grave o grave afectación a componentes ambientales, asociada a ciertos delitos económicos y ambientales versus el concepto también que usamos los tribunales ambientales, que tiene que ver con el daño ambiental significativo, ¿ya? Ahí hay una asociación y que está contemplado en el artículo 44 de la Ley de Base del Medio Ambiente, ¿ya? Esta, por supuesto, está asociado más bien al contencioso administrativo, ¿ya? Esta diferencia doctrinal y práctica, por supuesto que es clave para delimitar las competencias, ¿no es cierto? Por un lado, de lo que es la solución de un conflicto de carácter ambiental por la vía de los tribunales ambientales versus otra que tiene una persecución penal, ¿ya? Eh, por otro lado, el comisario Montesino explicó que la persecución de delitos ambientales exige un enfoque especializado, ¿ya? Basado en metodología científica y trabajo interinstitucional. ¿Ya? Destacó la importancia también de la delimitación del sitio del suceso, el levantamiento técnico de evidencia, la realización de peritajes ambientales, el uso de testimonios, declaraciones claves y, por supuesto, la colaboración en el caso que se requiera del Laboratorio de Criminalística de la PDI. También destacó la coordinación con la Interpol, dada la dimensión internacional que adoptan algunos delitos ambientales, como es el tráfico de especies protegidas y la contaminación transfronteriza. Finalmente, el comisario Montesino repasó la evolución histórica también de la Videma, señalando su integración de áreas como la ecología, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la capacidad técnica para abordar casos complejos como el daño a humedales urbanos, derrame de sustancias peligrosas, usurpación de agua, infracción a la ley de pesca y acuicultura, delitos que afecten a bienes culturales. Subrayó el valor del trabajo con la comunidad, finalmente dando cuenta, ¿no es cierto?, de cómo se puede acceder o hacer denuncias de esta naturaleza para fortalecer esa actuación con la comunidad, lo que se enmarca, por supuesto, dentro de lo que es el acceso a la justicia ambiental, así como los distintos canales que la PDI y en particular la Videma tiene para este tipo de actuaciones. Así que bueno.
traté de resumir un poquito, es mucha la información y muy enriquecedora y por supuesto que les agradecemos a ambos expositores, ¿no es cierto?, al comisario Luis Montesino y también por supuesto a a la fiscal, la señora Ana María Aldana, por su colaboración en este segundo coloquio y queremos ya dejarlos invitados para los que vienen. Entiendo que Roberto ahí va a explicar un poquito más, ¿no es cierto?, lo que se nos viene adelante y cómo los distintos participantes que hoy día estuvieron, reitero, a lo largo de todo el país, incluso algunos participantes de países de Latinoamérica, que siguen con mucho interés nuestro desarrollo, ¿no es cierto?, de justicia ambiental, por el interés que revisten estas materias. Así que nada más que agradecerles, felicitarles y por supuesto seguirlos invitando a que nos sigan acompañando en este tipo de actividades que nos fortalecen como sociedad. Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias también por el pase, ministro. Reiteramos a todos los asistentes, la fecha que los dejamos invitados es la tercera fecha de nuestro ciclo de coloquios que se realizará el día 27 de agosto a las 16 horas, que tiene por nombre Debido Proceso y Acceso a la Justicia. El enlace de conexión les va a ser remitido a ustedes, tal como ocurrió en esta oportunidad y en las anteriores, a las personas que están inscritas en el formulario que pueden acceder en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan una excelente jornada. Adiós. Buenas tardes. Muchas gracias.